todo lo que es el sistema circulatorio. Bueno, primero que todo vamos a hablar de cuál es la función del sistema circulatorio. El sistema circulatorio se puede dividir en dos, la función. La primera función del sistema circulatorio es llevar nutrientes y oxígeno a todas las células del cuerpo y también, ¿sí? Este sistema circulatorio es el encargado de recoger los desechos metabólicos para llevarlos a los riñones y eliminarlos a partir de la orina e exhalar el aire de los pulmones. Es decir, entonces nuestro sistema circulatorio tiene estas dos funciones. ¿Listo? Recuerden, nutrientes y oxígeno. Los nutrientes y oxígenos van a viajar por algo que nosotros llamamos arterias. ¿Listo? Por eso las arterias se ven más rojas, ¿sí? Se ven de un rojo más vivo, para ser un poco más precisos, mientras que las venas se ven de un color rojo un poco más opaco. ¿Listo? Bueno, resulta y pasa que el sistema circulatorio está dividido en dos. Lo primero que está dividido el sistema circulatorio es en el cardiovascular. Aquí lo componen todo lo que son venas, arterias, capilares, y el corazón, ¿sí? Y todas las funciones que esto indican, y el sistema linfático, que este se trata pues de las células que componen el sistema circulatorio. Ahí vamos a encontrar, por ejemplo, células blancas, bueno, glóbulos blancos, perdón, glóbulos rojos o leucocitos. La diferencia entre cada uno de los leucocitos, cómo trabajan y características de los leucocitos. Bueno, continuemos. ¿Ya puedo pasar a la diapositiva, chicos? Sí, señor. Bueno, listo, perfecto, muy bien. Perfecto. Vale, listo. Entonces, sistema cardiovascular conformado por el corazón. El corazón, su principal función es la de bombear sangre a través de todo el cuerpo. ¿Qué significa esto? La sangre va a llegar a todo lugar, o si lo quiere ver de esta forma, a toda célula. Es decir, cada célula va a recibir su porción de oxígeno y su porción de alimentos. ¿Listo? También se va a encargar de que esta sangre vaya directamente a los riñones y a partir de los riñones es que usted pueda ir eliminando todas esas sustancias, pues, o desechos metabólicos. ¿Listo? También tiene que ver con el intercambio gaseoso, es decir, ya vimos que en los pulmones está el intercambio gaseoso a partir de los glóbulos rojos, estos eh, liberan CO2 y absorben oxígeno. Siempre va a ser así. ¿Listo? Este sistema cardiovascular, pues como ya les había dicho, comprende el corazón, que actúa como una bomba, ¿sí? Dirigiendo la sangre por todos los vasos sanguíneos. Estos vasos sanguíneos pueden ser de tres tipos: arterias, venas y capilares. ¿Vale? Listo, estos van a transportar los nutrientes, si estamos hablando de las arterias, nutrientes y oxígeno. Si estamos hablando de las venas, van a llevar dióxido de carbono y desechos metabólicos, y los capilares, que son esas pequeñas arterias o pequeñas venitas chiquitas, muy pequeñas, que se encuentran cerca a la piel, a la epidermis, están muy cerca. Entonces, su principal función de los capilares es poder enfriar el cuerpo. ¿Listo? Poder enfriar el cuerpo. Por ejemplo, en nuestra cara hay muchos capilares, por eso cuando a usted le da vergüenza a algo se pone rojo, debido a que fluye más rápido la sangre, entonces se ve de color rojo. ¿Listo? Entonces, bueno, hasta ahí vamos bien. ¿Sí? ¿Todo claro hasta ahí, chicos? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo claro hasta ahí? Bueno, perfecto. Listo, continuamos. Listo, entonces esto es lo que llamaríamos el sistema cardíaco, bueno, cardiovascular. Aquí tenemos una pequeña representación de cómo nosotros tenemos arterias.
estas arterias y estas venas principales, ¿sí? Son, imagínenselas como una especie como de mangueras donde siempre está fluyendo la sangre para llevar oxígeno y nutrientes a todo el cuerpo. Perdón. Acá está. Listo, entonces aquí podemos ver que la bomba, o si lo quiere ver de esa forma, es el corazón. Recuerde que pues el corazón tiene una arteria, ¿sí? Y una vena principal que lo atraviesan, que son los encargados de llevar prácticamente la sangre donde se necesite. ¿Sí? Recuerde que en los riñones también encontramos venas y arterias principales. ¿Sí? Una de ellas se encuentran en el cuello, por ejemplo, una vena y una aorta, ¿sí? Que si llegan a ser cortadas, eh, usted morirá desangrado en 15 segundos. ¿Listo? 15 segundos. Entonces, como lo estábamos viendo, la aorta y arterias grandes, ¿sí? Entonces aquí podemos ver, espérenme, listo, aquí podemos ver una aorta y las arterias. Entonces recuerden, las aortas y las arterias pues llevan oxígeno y pues dióxido de carbono, bueno, lo que ya les había explicado. Recuerden que entonces los capilares, donde generalmente encontramos los capilares, pues generalmente, por ejemplo, en la punta de los dedos, en el cerebro también tenemos muchos capilares, en la nariz, en los pies, ¿sí? Lugares donde se pueda refrigerar y se necesite enfriar la sangre, entonces van a estar ahí. Otra cosa es que cuando, por ejemplo, a usted se le revienta un vaso, bueno, sí, un capilar en la nariz, eso es lo que provoca que la sangre pues se venga a la nariz. Es un pequeño capilar. ¿Sí? Generalmente esto es producido por altas temperaturas, ¿sí? En el ambiente. Entonces una forma de refrigerar es que toda la sangre comienza a dirigirse a los capilares y resulta y pasa que pues como los capilares son tan delgados y tan pequeños, no pueden contener tanto flujo de sangre y pues revientan. Entonces por eso es que se sale la sangre. También tenemos que mirar las arterias pulmonares, pues cuando vimos los pulmones, ustedes se pudieron observar en las imágenes que pues están llenas de venas y arterias, que ahí es donde se ocurre el intercambio gaseoso. Recuerden los alveolos bueno, y los sacos y bueno, todo lo demás. ¿Listo? Bueno, hasta aquí claro, todo está clarito hasta acá. ¿Dudas Sí, o señor. preguntas? Bueno, perfecto. Bueno, vamos a continuar entonces. ¿Listo? Vamos a continuar. Bueno, listo. No se les olvide. Bueno, vamos a hablar un poco de las estructuras de las venas y de las arterias. Espérenme en un momento. Ta, 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 ta. Bueno, antes de hablar de cómo funcionan las venas, arterias y lo demás, vamos a hablar de la otra parte que es el sistema linfático. El sistema linfático bueno, son los encargados del transporte del líquido de los tejidos que recubren a la célula. Principalmente son sustancias proteínicas, es decir, el sistema linfático es, en una de sus funciones, es poder dar ese líquido blanco, no sé si alguna vez lo ha visto, un líquido blanco que es el que le permite a la sangre deslizarse sin producir tanta fricción para que los vasos sanguíneos no se rompan. ¿Listo? Debido a, pues, a que el corazón siempre los está bombeando, entonces este líquido transparente hace que el deslizamiento de la sangre sea más rápido. O sea, que no haya tanta fricción sobre ellos. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, listo. Entonces, ¿qué son los ganglios linfáticos? Entonces, son estructuras modulares, ¿sí? Que se agrupan en forma de racimos y que actúan como filtros de la linfa. Entonces, ¿para qué sirve esto? Estos linfoides sirven para la producción, por ejemplo, de glóbulos blancos o leucocitos, si lo quiere ver de esa forma. Estos leucocitos o estas linfas van a estar encargados de esa producción. También van a estar encargados de la producción en la médula ósea. Bueno, la médula ósea también encontramos la producción de glóbulos rojos, de glóbulos blancos, perdón, pero también encontramos en la médula ósea roja,
¿sí? Es la encargada de la producción de glóbulos rojos. Entonces, los ganglios linfáticos se van a encargar de ese tipo de cosas. ¿Listo? Bueno, continuamos. ¿Listo? Esto ya, esto ya. Bueno. Las arterias. Bueno, ¿cómo están conformadas las arterias? Bueno, lo primero que vamos a decir de las arterias, perdón, es que van a tener un endotelio o túnica íntima. Esta se encuentra en la parte externa y es un recubrimiento, ¿sí? Es un recubrimiento que tiene para, bueno, es un recubrimiento primero suave que tiene para que la arteria se pueda desplazar, ¿sí? Digamos que se aumenta un poco el flujo sanguíneo y pues la arteria tiene esa capacidad de soportar el aumento y volver otra vez a a su lugar, se podría decir, o a su forma inicial. Bueno, la otra pared es la túnica media, que esta es la parte media de la arteria, conformada por capa de músculos y tejidos elásticos. Y la última, la túnica adventicia, perdón, está cubierta, es la capa que le da la resistencia y que protege a la arteria. Es decir, las arterias van a tener estas tres estructuras que le permiten ser, primero, muy flexibles. Segundo, si el flujo de sangre aumenta de un momento a otro, este flujo de sangre, esta arteria puede volver a su forma normal, ¿listo? A su forma normal. Y tercero es que le permite mantener esa elasticidad, ¿sí? Entonces, cuando el flujo aumente, no solo se va a aumentar el tamaño de la arteria, sino que también se pueden estirar. ¿Listo? Entonces, vaya visualizándolo como una especie como de chicle que se estira, pero puede volver a su forma original. ¿Por qué, para qué o por qué es esto? Esto se debe a que cuando sentimos miedo, por ejemplo, las arterias se dilatan y se preparan para un posible ataque o para correr, bueno, como sea. Esto se trata de que las arterias puedan movilizar mayor cantidad de sangre en poco tiempo para tener una respuesta a dicha situación. ¿Listo? Entonces, bueno, hasta ahí vamos bien. ¿Todo está claro hasta acá? ¿Sí? Listo. Profe, no entendí muy bien ¿Cuál? esta partecita, las paredes de las arterias. Ah, bueno, listo. Entonces, bueno, espérenme a ver si tengo una imagen, pero creo que no. No tengo imagen. Bueno, imagínense que las arterias son una especie de tubos. ¿Listo? Son una especie de tubos. Bueno, este tubo tiene, espérenme a ver si lo podemos dibujar acá rápidamente. Listo. Vamos a imaginarnos que este es el tubo. ¿Listo? Este tubo va a tener, ¿sí? Tres capas protectoras. ¿Listo? Entonces imagínenselo así. Tiene tres capas. La primera capa es la que le va a proporcionar al tubo. Vamos a suponer que este es mi tubo. ¿Sí? Le va a proporcionar a mi tubo. ¿Sí? Eh, Le va a proporcionar al tubo es un recubrimiento suave, es decir, que le va a permitir una especie como de bajo rozamiento. ¿Sí? Entonces vamos a colocarlo así. Entonces, está en la parte interna, más en la parte más interna, entonces le va a proporcionar bajo rozamiento. Listo. Entonces, vamos a suponer que este es la arteria. Espérenme un momento a ver si la puedo arreglar un poco. Listo, vamos a ver si la puedo arreglar acá. Bueno, vamos a suponer que esta es la arteria. Bueno, entonces, lo que yo voy a hacer con esta arteria, ¿sí? Para que usted más o menos lo tenga en cuenta, es que les voy a explicar más o menos cómo funciona. ¿Listo? Más o menos. Entonces, váyase imaginando lo siguiente, listo. Entonces, la capa endotélica es la capa que le permite, es la capa más interna. Entonces, estaríamos hablando de esta parte de acá, ¿listo? De la parte interna. Esta es la que le va a permitir que que la sangre fluya suavemente y que no haya rozamiento. La capa media entonces va a estar conformada, que entonces estaríamos hablando de la segunda capa, ¿sí? Que es la que se va a encargar de darle elasticidad, ¿sí? Elasticidad. Y la última, que es la capa de adventicia, ¿sí?
que es la parte más externa, que ya estaríamos hablando de esta capa, de la de afuera, es la que le va a permitir entonces recubrimiento, esto, entonces esta sería la de recubrimiento y la que se va a encargar de proteger a la arteria, pues en caso de que, pues, no sé, de algún golpe o alguna cosa por el estilo, se va a encargar de protegerla para que no se rompa. ¿Listo? ¿Ahí quedó un poco más claro la cosa? Sí, profe, gracias, ya Vale, entendí. listo, perfecto. Listo. Entonces, bueno, vamos a continuar entonces. Vale. Resulta y pasa que hay unas células que se encuentran en nuestro sistema circulatorio. Estas células van a ser de tres tipos: glóbulos rojos, glóbulos blancos o plaquetas. Los glóbulos rojos generalmente se llaman eritrocitos, glóbulos blancos, leucocitos y las plaquetas, trombocitos. Cada una de ellas tiene una función en especial. Bueno, listo, vamos a empezar por los glóbulos rojos. ¿Alguien se ha hecho la pregunta de por qué los glóbulos rojos son rojos y no verdes o de otro color? ¿No? No. Nadie sabe por qué los glóbulos rojos son rojos. Por la hemoglobina. La hemoglobina, listo. ¿Y qué hace la hemoglobina o por qué o qué tiene de especial la hemoglobina? O bueno, listo, vale, perfecto. Vale. La hemoglobina, sí, dentro de ella va a tener algo que todos conocemos y es hierro. Nosotros, o bueno, nuestra sangre, para ser un poco más precisos, está conformada por hierro. ¿Listo? Hierro. Este hierro lo que hace es que cuando llega el oxígeno, el hierro lo que hace es adhiere el oxígeno, lo adhiere, ¿cierto? Lo convierte, llamémoslo así, en óxido de hierro y recordemos que el óxido de hierro da una tonalidad rojiza cuando se empieza a degradar. Por eso nuestra sangre es roja, debido a esa hemoglobina que contiene bueno, ese molécula, bueno, ese hierro ahí internamente que se adhiere al oxígeno, entonces es por eso que nuestra sangre es roja. ¿Listo? Bueno, características de nuestros hermosos y bellos eritrocitos. Primera gran característica, los eritrocitos solo tienen un promedio de vida o solo van a vivir 120 días. ¿Por qué 120 días? Esto es porque ellos carecen de núcleo. ¿Por qué carecen de núcleo? Este núcleo pues evita que ellos em, puedan absorber oxígeno, ¿sí? Como no, como la función de los eritrocitos es absorber oxígeno, entonces ellos pierden el núcleo. ¿Listo? Pierden el núcleo. ¿Para qué lo pierden? Pues para tener mayor capacidad de absorción de oxígeno. Segundo, van a recorrer un total de entre idas, bajadas, subidas, van a recorrer más o menos 600 kilómetros por toda la parte vascular o por todas las venas, arterias y capilares. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Y una de sus, llamémoslo así, especialidades es la deformidad. Es decir, ellos se pueden literalmente plegar, desdoblar, van a pasar por cualquier cavidad, bueno, por cualquier vena, arteria o capilar, sin importar cuál fuese el tamaño. ¿Listo? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? 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 ¿Alguna duda, algo interesante, algo que quieran saber de los eritrocitos? Listo, bueno, listo. Continuemos. Ya entonces ya saben por qué el color rojo y todo lo demás, ¿no? Entonces, bueno, vale. Listo. Vamos a hablar de otras características, ¿sí? Esta característica es la siguiente. Vamos a hablar de los trombocitos o las plaquetas. Vamos a dejar los leucocitos de últimas porque ellos son los que
más van a tener. Entonces, vamos a ver las plaquetas. ¿Cuál es la principal función de las plaquetas? ¿Usted qué se imagina para qué sirve o para qué funcionan las plaquetas? ¿No? 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 Bueno. Listo. Entonces, listo. Las plaquetas tienen una principal función y es que van a ayudar, ¿sí?, a la coagulación de la sangre. Es decir, su principal función es la reparación de los vasos sanguíneos. Listo. Cuando un vaso sanguíneo se rompe, ellas van a ser las encargadas de realizar la reparación. ¿Cómo realizan esta reparación? Pues imagínense que las plaquetas son una especie como de mallas, ¿sí?, que ellas lo que hacen es tapan en primera instancia em, el agujero, ¿sí?, el agujero por donde se está saliendo la sangre. Luego llegan los glóbulos rojos, ¿sí? Y lo que ellos hacen es que hacen que los glóbulos rojos se coagulen. Cuando los glóbulos rojos se coagulen, ahí ellas empiezan a hacer la reparación y por eso las heridas son reparadas rápidamente debido a las plaquetas. ¿Listo? Entonces, listo. ¿Dónde se forman? Generalmente las plaquetas se forman en la médula ósea, ¿sí? Y, mm, y son más o menos similares a una esponja, ¿sí? Una esponja donde se puede absorber y todo lo demás. Bueno, listo. Vamos a ver ahora lo que son, espérenme, listo, los leucocitos. Bueno, los leucocitos, o también llamados glóbulos blancos, su principal función es defender, ¿sí?, defender el cuerpo, el organismo, de cualquier tipo de ataque bacteriano o ataque de virus. En algunos casos también defienden de algunos parásitos, algún tipo de parásitos, o también defienden de bueno, infecciones bacterianas o en este caso virales realizadas por virus, también se van a encargar de eso. Listo, entonces, principal función de los leucocitos, la protección y defensa de del cuerpo, en conclusión. Bueno, vamos a trabajar, los primeros que vamos a trabajar son los neutrófilos, ¿sí? Luego vamos a trabajar lo que son los linfocitos, luego vamos para los monocitos, los eosinófilos, los basófilos y listo. Esos son los 5 grupos en los que se va a dividir cada uno de ellos. Bueno, entonces, aquí tenemos una célula sanguínea. Antes de eso, una célula sanguínea o célula madre sanguínea, ¿sí?, se puede convertir en dos. En una célula madre mieloide, ¿sí? Esta célula madre mieloide puede dar dos tipos de células. Bueno, en realidad son tres. Pueden dar glóbulos rojos, plaquetas o mieloblastos. Estos mieloblastos van a dar una parte del sistema inmunitario que son los granulocitos. Son estos glóbulos blancos o leucocitos que tienen en su núcleo gránulos. Por eso se llaman granulocitos. Aquí podemos observar lo siguiente. Espérenme. Entonces, recuerden, los mieloblastos van a dar una de estas tres tipos de células. Van a dar o eosif, perdón, listo. Van a dar basofilos, neutrófilos o eosinófilos. ¿Listo? Cualquiera de estas tres células van a dar. Listo. Esto viene de una célula madre mieloide. Se le llaman células madre debido a que tienen la capacidad de convertirse en cualquier célula. Si usted se da cuenta, bueno, ahorita al final se dará cuenta en cuál de ellas se puede convertir. Si vamos a hablar de una célula madre sanguínea, esta célula madre sanguínea, si no se divide en una célula mieloide, se puede dividir en una célula linfoide. Esta se va a convertir en un linfoblasto y a partir de ese linfoblasto,
se puede convertir en un linfocito T, en un linfocito B o en un linfocito citolítico natural, en cualquiera de estas células. ¿Listo? Bueno, entonces, aquí tenemos una división bastante interesante y es que, como usted puede observar, la célula madre sanguínea se puede dividir en 1, 2, 5 y 3, 8. En 8 células diferentes, ¿sí? A pesar de que tengan un origen común, son células diferentes y cada una de ellas va a tener su propia función. ¿Listo? Entonces, bueno. Aquí ya podemos observar entonces la célula madre sanguínea. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí cómo se divide? Y bueno, entonces recuerden, glóbulos blancos, vamos desde acá. ¿Listo? Y estos son glóbulos blancos, es decir, se encargan de la defensa del cuerpo. Y esto de acá, ¿sí? Las plaquetas y los glóbulos rojos se encargan de funciones, por ejemplo, las plaquetas, reparación del cuerpo, glóbulos rojos, transporte de oxígeno, transporte de dióxido de carbono, nutrientes y desechos metabólicos. Listo. ¿Vale? ¿Hasta ahí claros? ¿De dónde sale cada una de estas células y todo lo demás? Bueno, chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta hasta el momento? Listo. Bueno. Bueno, chicos, entonces vamos a continuarla. Bueno, ya usted ha visto cómo funcionan cada una de estas células. Bueno, hablando de los glóbulos rojos y las plaquetas. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a continuar con el tema que nos interesa. Nos vamos a concentrar en lo que son los glóbulos blancos. Estos glóbulos blancos, cada una de ellas, cada una de estas 6 células tiene una función en especial. Nos pueden defender en caso de necesitarlo de cualquier ataque bacteriano y viral, ¿sí? Lo pueden hacer, pero ellas tienen unas especialidades, ¿sí? Donde ellas son mejores para defender de una o de otra cosa. Entonces vamos a ver dichas especialidades. Bueno, ¿listo? Bueno, ¿de dónde salen los leucocitos? Son un tipo de glóbulo sanguíneo, célula de la sangre, como ya lo vimos, se producen en la médula ósea y se encuentran en la sangre y en el tejido linfático. Los leucocitos hacen parte del sistema inmunitario y ayudan a la protección y al combatir, bueno, a combatir, perdón, infecciones y otro tipo de enfermedades. ¿Listo? Bueno. Existen entonces los siguientes tipos de leucocitos. Los granulocitos, que ya los vimos, los neutrófilos, eosinófilos y los basófilos, los monocitos y los linfocitos T y células B. Y la prueba de bueno, listo. Bien, vamos acá. Listo, vamos a empezar con la primera clase. La primera clase entonces serían los neutrófilos. Bueno, listo. Vamos a ver qué hacen los neutrófilos. Listo, entonces los neutrófilos, primero, pertenecen a la categoría granulocitos. Esto significa que se caracterizan por tener gránulos en el citoplasma. Listo. Desempeñan una función importante en la defensa inmunitaria y son las primeras células inmunitarias en llegar al lugar de la infección. Ojo, ellas viajan hasta llegar. Hay otras células que ya están ahí, ¿sí? Generalmente entiendan los leucocitos como algunos de ellos van a estar en sitios especiales, ¿sí? En el torrente sanguíneo, otros simplemente van viajando y otros están en la médula ósea. Recuerden que cuando hay una infección, la médula ósea es la primera que se activa a combatir la infección. ¿Listo? Si usted tiene una buena alimentación, hace ejercicio y todo lo demás, esto va a permitir que usted y sus defensas pues sean suficientemente buenas. Bueno. Listo. Continuemos. Entonces, bueno,
Los neutrófilos, una de sus formas para eliminar a la bacteria o al virus o a lo que sea que esté atacando es mediante la palabra fagocitar. La palabra fagocitar significa literalmente tragarse a la otra célula. ¿Listo? Esto lo hace para eliminarla y para que cuando ambas sean destruidas, porque ambas van a ser destruidas, los residuos que queden, los otros leucocitos puedan determinar cómo destruirla. ¿Listo? Entonces es un sacrificio que esta célula hace para poder que las otras entiendan cómo defender al cuerpo, o mejor dicho, cómo poder hacer bien las cosas. Bueno, continuemos. Vamos a hablar de los linfocitos. ¿Listo? Lo mismo. Vas a defender el cuerpo de infecciones. ¿Listo? Lo mismo, van a defender. Pero la defensa de ellos es diferente. Ellos van a producir un antígeno. ¿Qué son los antígenos? Los antígenos son sustancias químicas que produce el linfocito que puede hacer que ellos, o sea, la bacteria o el virus, por ejemplo, si es una bacteria, no se puede alimentar bien o que su metabolismo sea más lento o puede hacer que se destruya la pared celular. Eso dependerá de la capacidad del linfocito, ¿sí? Para poder detenerla. Listo, entonces existen tres tipos de linfocitos, el linfocito B, el linfocito T y los linfocitos citolíticos naturales. ¿Listo? Cada uno de ellos entonces van a generar esas sustancias de antígeno y a partir de ese antígeno ellas pueden ir eliminando. ¿Listo? Cada una de ellas, los linfocitos B, pueden, ¿sí?, generar una sustancia que vaya para determinada parte de esta bacteria. ¿Listo? Entonces, bueno, chicos.